Comentario sobre el desarrollo de la técnica. Un filósofo ya fallecido, hace unos años, Carlos París, señaló que vivimos en una época preocupada por la técnica. Por supuesto, Carlos París ponía en valor los grandes avances de la tecnología, de la técnica, de la ciencia, pero también se daba cuenta de que había enormes problemas en el mundo actual en relación con la contaminación ambiental, en relación también con la invasión de la privacidad de los datos personales y también, sobre todo, si consideramos que a veces lo tecnológico está invadiendo todos los campos humanos, todos los aspectos humanos y por tanto parece que la privacidad está en peligro, que los derechos individuales a veces son sobrepasados por la tecnología, etc. Actualmente no cabe duda que la técnica avanza de una manera desmesurada. Eso, por una parte, tiene también ventajas, como es aumentar la calidad de la vida, supuestamente, porque otros lo discuten también, ¿no? Piensan que habría que vivir de una forma más natural, de una forma menos tecnológica, de una forma menos condicionada por los aparatos tecnológicos, especialmente el móvil, los ordenadores, etc. Pero, bueno, esta es una cuestión muy debatible, muy discutible. En cualquier caso, hay que tomar conciencia y ser responsable ante los peligros que un avance incontrolado puede traer consigo. En general, tecne es un concepto de tipo filosófico y señala que hay una serie de reglas por medio de las cuales se consigue algo. Pero ahora el sentido de la técnica es que sí se están consiguiendo muchísimos avances, muchísimos logros que hace una serie de años o décadas parecían casi imposibles y que hoy se están consiguiendo, y dentro de 20 o 30 años los avances van a ser muchísimo mayores todavía. De hecho, el sector de la inteligencia artificial, el sector de la robótica, etcétera, están incrementando sus niveles de desarrollo de una forma espectacular. Se puede decir que ya en la antigüedad para Aristóteles la tecné era superior a la experiencia, pero inferior al razonamiento. Kant distinguía en el siglo XVIII entre una técnica intentionalis y una técnica naturalis, o una técnica intencional y una técnica natural. Por otra parte, el enciclopedismo francés prestó una gran atención a todas las técnicas y en particular a las técnicas mecánicas. Pero también hay que tener en consideración que lo que hay que lograr es evitar la alienación o enajenación del hombre por la técnica. Ortega, por ejemplo, distingue la técnica del azar, que es propia del hombre primitivo, la técnica del artesano, propia de la antigüedad y la Edad Media, y la técnica del técnico, que es la característica de la época moderna, sobre todo el siglo XX, en el que vivió Ortega, porque murió en 1955, y por supuesto, y con más intensidad, en el siglo XXI, en el que estamos. Para otro pensador, Simondon, el objeto técnico ha sido aprehendido a través del trabajo humano, y eso es cierto. En cambio, un gran filósofo como Heidegger considera que la técnica puede traer perjuicios al ser humano, entonces mantiene una tesis bastante hostil acerca de la técnica y del mundo técnico, porque piensa que deshumaniza a las personas y las hace vivir de forma no natural y de forma demasiado artificial, demasiado compleja, lo que hace más difícil llevar una vida más agradable, más espontánea, más natural, en definitiva. Por otra parte, Heidegger considera que la técnica es un modo de aletheia o de desvelación, de descubrimiento. En este sentido, los planteamientos de Ortega y Gasset son parecidos a los de Heidegger, porque considera Ortega que la técnica es un lujo, es una complicación vital. Esto, por supuesto, sería también debatible y analizable, porque ese grado de complicación en la vida que aporta la técnica, que aporta la tecnología, por ejemplo actualmente los móviles, internet, etcétera, hacen que tengamos una vida también más intensa, más positiva, que vivamos más en menos tiempo, y eso, aunque se pueda considerar que también es una complicación vital, es una complicación para vivir más y mejor, en principio, sabiendo usar adecuadamente los aparatos tecnológicos, claro está. Otro investigador, Cencillo, considera que la técnica es la capacidad de transformar el mundo organizadamente, de crear posibilidades continuamente, y en este sentido la técnica tiene un sentido muy positivo. De hecho, el hombre surge cuando empieza la técnica, porque la técnica no solamente es la fabricación y creación de aparatos tecnológicos,
sino también herramientas, etcétera, ya desde el Paleolítico, el Neolítico, etcétera, incluso los Australopithecus, etcétera, o bueno, otros homínidos, el Homo habilis, por ejemplo, fundamentalmente, ya fabricaban herramientas y útiles para la caza, para la defensa, etcétera, para la construcción de sus viviendas, etcétera. No cabe duda que hay muchos tipos diferentes de técnica, por ejemplo la técnica económica, la técnica de organización, la técnica del hombre, y se puede valorar de muchas maneras la tecnología desde la perspectiva del humanismo. También es cierto que existe una concepción pesimista también de la técnica como amenaza para la sociedad y otra, en cambio, optimista, que considera que la ciencia es liberadora de los males de la humanidad. Yo más bien me inclino por esta última, porque la técnica y la ciencia han logrado que los seres humanos vivamos mejor, con más calidad vital y también que vivamos más tiempo, que aumente, diríamos, la longevidad, que se incremente también la esperanza de vida, etcétera. En todo caso, estimo que lo más adecuado sería mantener una postura de equilibrio, defender la neutralidad de la ciencia y de la técnica y luego también valorar la razón de los técnicos, lo que Horkheimer denominó como razón instrumental. De todas maneras, un psicólogo y pensador como Erich Fromm consideraba que podía haber una concepción muy pesimista de los peligros de la técnica. De hecho, él estimaba o consideraba que podía haber la posibilidad de una especie de espectro de sociedad completamente mecanizada, dedicada a la máxima producción y al máximo consumo materiales y dirigida por máquinas computadoras. Y parece que en el siglo XXI nos estamos acercando a las predicciones o a las suposiciones de Erich Fromm, por desgracia, ¿no? La ciencia, por otra parte, es actividad teórica motivada por el deseo de conocer y en este sentido es algo muy positivo. A la ciencia, por ejemplo, apenas le preocupa la utilidad o no del conocimiento adquirido, algo que sí ocupa preferentemente a los técnicos, como es natural. La técnica, por tanto, podemos asegurar que es eminentemente práctica, se propone la transformación del mundo, de la realidad. Popper, por ejemplo, en su racionalismo crítico, estima que las ideas que mueven a los hombres son el dato fundamental para entender la acción de estos. Y también es verdad que existe una concepción materialista que piensa que la ciencia se considera una actividad teórica pero ligada a la industria a través de la técnica. No cabe duda que existe una vinculación evidente entre el desarrollo científico, tecnológico y el desarrollo industrial. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo la aparición de la cibernética, de la teoría de la información, de la penicilina, de nuevos medicamentos, de nuevos avances en armas como las V2, por ejemplo, de los nazis, que luego fueron, diríamos, los primeros prototipos de los cohetes que luego se utilizaron por la NASA para llegar a la Luna. Bueno, por lo menos fueron los precedentes de la carrera espacial de Estados Unidos y también de la invención de armas como los misiles, etcétera, y también de cohetes que pueden lanzar satélites al espacio, etcétera. Entonces, la ciencia podemos afirmar que es una ciencia, la ciencia es una fuerza directamente productiva y existe un crecimiento de la ciencia que se puede medir por el aumento de la producción bibliográfica, el aumento de libros, de artículos científicos. Es un índice bastante válido del crecimiento de la ciencia. Marcuse, el filósofo Marcuse, consideraba que la creación de mundos tecnológicos que oprimen y unidimensionalizan al hombre es algo profundamente negativo y lo critica con rotundidad y de forma muy explícita. También es verdad que existen interpretaciones optimistas, por ejemplo, pensando que la revolución científico-técnica y tecnológica liberará al hombre. De todas maneras, está claro que la técnica no es más que una aplicación de la ciencia. El problema es que hay que aplicar bien esa técnica favoreciendo los intereses humanos, favoreciendo la vida humana en su sentido más pleno, en su sentido más digno, más profundo, etc. Y, bueno, a veces hay lo que se llama la tecnociencia. Podemos pensar que la ciencia se reduce a la técnica o que la técnica en realidad es como una parte de la ciencia, pero bueno, sería una cuestión en todo caso polémica, debatible también. Según Bertrand Russell, actualmente un gobierno puede ser mucho más opresivo que, por ejemplo, en la Edad Media, en la Antigüedad o en la Edad Moderna, fundamentalmente por el uso de armas militares potentísimas, no digamos de las armas nucleares, incluso las armas automáticas, cañones, tanques, etc. En ese sentido, eso es indudable. Gracias a la técnica se pueden convertir, por otra parte, desiertos en terrenos de regadío, se pueden eliminar plagas, etcétera. Por ejemplo, pero también hay peligros en este sentido. Por ejemplo, el DDT
pues es a la vez un veneno universal que tarda mucho en degradarse. Y también es cierto que la radiación acelera el proceso de mutación genética. Los desechos radiactivos son otro grave problema que se puede solucionar pues, a través de depósitos subterráneos muy controlados, muy seguros, o incluso hipotéticamente lanzando los residuos radiactivos al espacio, que sería otra solución, yo creo, mejor. Huxley, en su libro famosísimo Mundo Feliz, considera que la técnica se impone a los dictados de la biología al gobernar nuestros mecanismos vitales. Y el dilema que se plantea ahí sería: o manda el hombre sobre la técnica o la técnica manda sobre él.